Estimados amigos, bienvenidos una vez más a este nuevo informativo de las 12 del mediodía, cuando son justamente esta hora, las 12 aquí en España, que es la 1 en Israel. ¿Qué es lo que está pasando? Porque como las noticias van más rápida que el reloj, parece ser, porque minuto a minuto hay cambios, minuto a minuto, esto es indescriptible. Pues vamos a ver qué es lo que sucede. Y vamos a verlo primeramente con un titular llamativo que habla de las fuerzas sirias se desplegarán. Está hablando en futuro, pero esto ya va desde esta mañana. Esta mañana a primera hora. Y a primera hora ya estaba publicado este titular. Se ha vuelto a actualizar hace 41 segundos. Lo voy a poner en la pantalla para que lo podamos ver. Permítame un segundo, que lo tengo aquí en pantalla. Aquí está, sí. Esto sí que me había confundido de pantalla. Aquí está. Este es el titular. Atención. Lo vamos a traducir primeramente. Las fuerzas sirias, futuro, se desplegarán nuevamente en Sueida, ha dicho el portavoz, después de que la presidencia afirmara que los drusos violaron la tregua. Está hablando de las fuerzas sirias y el portavoz es de la presidencia siria. Esta es la última comunicación que tenemos hace 41 segundos. 41 segundos, actualizado, lo cual no significa, evidentemente, que esté literalmente ahora mismo, en este momento, ya desplegadas, pero bien podría ser ya desplegadas. Bien podría ser porque en realidad, no salieron la totalidad de las fuerzas sirias de la zona. Los drusos están en alerta máxima. Pero no solamente los drusos, está en alerta máxima la región. Alguien dirá, hombre, pues tampoco está muy ubicado, está en una zona... No, es muy importante la región, evidentemente Siria, en términos generales, que tiene no sé cuántos grupos étnicos diferentes. Entre ellos también tiene cristianos por todo el país. Un país que está controlado por milicias islamistas. Imagínese usted, por un momento nos ponemos en situación, viviendo en un país islamista que odia a muerte tanto a los drusos, que no son cristianos, evidentemente, que son una rama del islamismo, musulmanes. Los odian a muerte a los drusos porque dicen que son lo más opuesto a lo que ellos creen, lo que creen los yihadistas, y también tienen grupos cristianos alrededor o en todo Siria. ¿Qué esto qué puede significar? Pues puede significar lo que es ya, no lo que puede, es lo que es, y perdónenme que lo exprese de esta manera, es una bomba étnica, perdónenme que lo exprese así, porque es que hay muchos grupos enfrentados en todo Siria, ni mucho menos alguien se pueda pensar que una vez que al-Golani, el tipo que está controlando ahora Siria, que ya estaba todo solucionado, que habían echado a Bashar al-Assad, que era el prototipo de las dictaduras más férreas del universo. Pero es que este tipo tiene un trasfondo igual, si no peor. O sea, de Málaga a Malagón. Esto es lo que está pasando. Por tanto, el momento es muy importante. Las noticias que nos llegan, insistimos, son muy actualizadas y le voy a comentar lo que están pasando, lo que han pasado. Las imágenes, tenemos imágenes muy directas de la zona, pero las vamos a poner en la siguiente edición, que tiene un título muy llamativo, el que viene a las 6:45 de la tarde. Ya solamente le voy avisando porque requiere un trabajo de edición importante, que necesitamos también trabajar en ello, no solamente la noticia directa, lo que es la palabra, lo que es el titular, sino también que podamos trabajar con la parte de la edición para que las noticias tengan y esté apoyada por las imágenes. Pero dicho esto, sí, tenemos imágenes y las vamos a poner, las que estamos compartiendo en estos últimos días. Aquí ven, nos ponemos en contexto de lo que está pasando. En Siria es atacado la comunidad drusa. Así empieza la cosa. La comunidad drusa en Siria es atacada violentamente. Pero no solamente es atacada. Podría ser limitado el término atacado. Atacado es muy limitado. Estamos hablando de masacre. Masacre en Suedia.
masacre en Siria, en una zona controlada por o parte de la comunidad drusa, que como ustedes saben tienen una parte en Siria y una parte dentro de las fronteras de Israel. Esto es el contexto. Entran las fuerzas sirias apoyadas por los islamistas y cometen tal nivel de atrocidad que ya le decimos que en este canal no las comentamos. No es que no las comentemos, las decimos, claro que las decimos. Pero es que las imágenes son tan crudas como, por decirle una comparación que es muy evidente, lo que pasó el 7 de octubre del 2023, cuando los yihadistas de Hamas y Yihad Islámica y el resto de grupos entraron en Israel y cometieron atrocidades. Pues igual. Peor no sé si se puede decir, porque ya peor, igual. Terrible. Acontecido eso, los drusos de la parte siria, evidentemente en comunicación con los drusos de Israel, piden urgente ayuda. Los drusos en Israel participan también de las FDI. O sea que es un grupo, vamos a decir, étnico, vamos a decirlo así, un grupo étnico, una minoría realmente, es una minoría dentro de Israel, pero que participa como la mayoría. O sea, participa en las fuerzas de defensa de Israel. Automáticamente lanzan un SOS. Estamos siendo masacrados. Israel no tarda en responder ni segundos. Y lanza un ataque, como ven ustedes ahora en pantalla, un ataque increíble, en sentido de fuerte, contra el Ministerio del Interior de Siria, que como ya comentamos ayer, se ha quedado en el Ministerio del Interior de Siria, no el interior, del exterior, porque se ha quedado en la ruina. Tenemos imágenes después, insisto, necesitamos editar muchas imágenes y las vamos a poner en la siguiente edición, que vamos a hablar, no puede ser de otra manera, de Siria, porque se prevén que en las próximas horas, me parece que no hay que ser analista siquiera, ni saber lo que está pasando, ni tener mucho conocimiento de causa para darse cuenta de que estamos previo a un momento de una guerra al estilo de lo que pudiera haber pasado, o lo que ha pasado, mejor dicho, en Irán, salvando las diferencias, salvando las diferencias, pero entramos en un momento de máxima tensión y de peligro en la zona y, como no, en Israel. Aunque se oyen muchas voces, y no son voces amigables de Israel. O sea, no estoy hablando de gente que esté apoyando a Israel, que esté hablando bien de Israel, pero se oyen muchas voces de que están ya anunciando es que Israel es una superpotencia en la zona. Es una potencia en la zona. Cuidado, que Israel es una potencia en la zona. Y lo están diciendo los enemigos de Israel. Que lo digamos los amigos es lógico. Pero que lo digan los enemigos ya tiene muchas consideraciones. Ese es las imágenes tomadas por dron o por satélite de Israel, en la cual se ve como, bueno, pues explota el Ministerio del Interior de Siria, en una que está al ladito, muy cerca del Palacio de la Presidencia, o sea, al lado de donde está Al-Golani, al ladito. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Y le responde, y ya antes incluso, los drusos del este lado de la valla, este lado que es en Israel, saltan la valla y van, evidentemente, a Siria a ayudar a su familia. Momento súper peligroso, porque hay una distancia considerable entre esa zona y donde estaban, o donde están los sirios. Ahí ven imágenes de cómo han pasado, y pasaron, mire, le digo, pasaron hombres, mujeres y ancianos, que fueron a defender a su familia, porque estaban escuchando, y de primera mano, porque son su familia, las atrocidades que estaba cometiendo el ejército sirio. El ejército sirio, juntamente con lo que llaman, con otros grupos, lo voy a llamar ahora, con otros grupos yihadistas que están populando por todo Siria. O sea, en otras palabras, no ha podido controlar Al-Golani, no ha podido controlar el presidente, el director, el ejecutivo director, lo digo así, de Siria, no ha podido controlar a todos esos grupos que están populando por todo Siria cometiendo atrocidades. Porque,
y perdónenme por la expresión otra vez porque lo quiero hacer solo para entendernos, de la casta le viene al galgo, decimos en castellano, y lo digo con todo respeto por los galgos, por los perros. Los galgos es una raza de perros que tiene una velocidad increíble. Bueno, pues son lo que son. Ahí le viene la casta, le viene pues de lo que son, de la herencia que tienen, herencia de ADN. Bueno, pues la herencia de estos tipos es la herencia del asesinato, de la maldad, de las masacradas, de hacer cosas terroríficas. Eso es lo que tienen en su trasfondo. Por tanto, no es nada nuevo. Para ellos es lo normal cometer atrocidades. En este punto, veamos lo que ha pasado. Os vamos a poner también en pantalla. Porque la cosa está... hay dos elementos aquí básicos que están totalmente unidos. Voy a poner la pantalla otra vez. Permítame un segundito. Las fuerzas sirias se desplegarán en el futuro, pero de futuro ya... Esto hace 2 minutos. Se desplegarán nuevamente en Sueida. Y dice un portavoz de ellos, después de que la presidencia afirmara que los turcos son los que han violado la tregua, porque se llegó a una tregua. Después de las atrocidades que cometieron los propios del ejército, entrecomillado, ejército de Siria y todos los grupos que estaban a su alrededor con ellos, después dijeron una tregua, ¿por qué? Una tregua porque vieron lo que había hecho Israel. La contestación de Israel, dijeron, más vale que nos detengamos porque esto se nos puede complicar y muy mucho. Vamos a paralizarlo. Pero la tregua no ha sido efectiva. ¿Por qué? Pues porque los sirios siguen o se desplazaron momentáneamente como que se iban, pero en realidad no se estaban yendo. Y dejaron a su paso un reguero de muerte increíble. Eso es lo que han dejado a su paso. Un reguero de muerte terrorífica. Le pongo algunas imágenes que son duras, son duras. Estamos evitando las imágenes más duras en pantalla, Las estamos evitando, estamos intentando definir lo que está pasando, pero de una manera que podamos, vamos a decirlo de esta forma, entenderlo de una manera que no afecte nuestra sensibilidad, que ya la tenemos bastante elevada la sensibilidad para que nos demos cuenta de lo que está sucediendo. Dicho esto, me voy a poner en el caso le voy a pasar a la pantalla. Mire, lo que ha sucedido en estas ultimísimas horas. Los parientes de los que han sido masacrados, esto se ha compartido pues no llega a 2 horas. No llega a 2 horas. Los parientes de los que han sido masacrados han dicho que tanto los muertos como las casas han sido saqueados. Los drusos en Siria, se tambalean, están en shock, mientras se asienta lo que se llama así, es decir, el polvo del derramamiento de sangre ocurrido. No se puede seguir el ritmo de las llamadas que llegan sobre los que han sido asesinados, ha dicho un disidente de Sueida. Los drusos en el sur de Siria dicen que los cuerpos cubrían las calles. Mientras regresaban o salían las fuerzas terroristas de Al-Golani, el ejército sirio, en las calles estaban los cuerpos de muchas personas que habían sido asesinados. Tuvieron que esperar para poder salir de sus casas y poder retirar y enterrar los cientos de cuerpos que estaban, perdóneme que lo diga así, desparramados por las calles. Un anciano recibió, esto es como lo están contando literalmente, por eso digo, no estamos poniendo las imágenes, permítame que solamente le voy a hacer referencia, voy a poner el titular y alguna imagen para que lo podamos ver en pantalla, pero limitadamente.
Mire, este es el titular, o una de las imágenes, le voy a compartir el titular: parientes muertos y casas saqueadas. Ese es el titular, como se está comentando y como se está compartiendo. Los drusos de Siria se tambalean mientras se asienta el polvo de derramamiento de sangre. Estas son algunas de las imágenes que pudiéramos decir menos perturbadoras, si se puede decir que algo de este nivel no es perturbador. No hemos visto todavía a nivel internacional, lo digo de esta forma, no se está viendo todavía, y digo todavía porque va a salir, las atrocidades, solamente algunas, de lo que ha sucedido en pocas horas en esta ciudad. Esto es en pocas horas, lo que ha pasado. Y lo que va a pasar todavía, yo creo que no tenemos conciencia de ello. Desde luego a nivel internacional no se tiene. Porque es más, se está evitando compartir ciertas informaciones. Escúcheme una cosa, y lo digo con todo cuidado y respeto: lo que nosotros tenemos de información es la que usted pudiera llegar a tener. Si se busca, se encuentra. Luego, aparte, es las otras informaciones que pueden llegar por otros medios que no son, dijéramos, los medios habituales. Hay mucha información que nos llega por muchos sitios y no toda es posible compartirla, evidentemente. Incluso a veces hay que tener mucho cuidado con las informaciones porque pueden ser no verídicas. Se pueden decir con muchas intenciones. No todo lo que llega a la parrilla de informativos se puede hablar o se puede compartir al instante. Mire que aquí nosotros somos rápidos en compartir las noticias porque estamos en tiempo, en vivo y en directo. O sea, que pudiéramos incluso cometer algún error diciendo algo que no fuera. Porque llega mucha información y de muchos tipos. Cuando digo tipos, digo de muchos lados. Llega mucha, pero no todo se puede compartir hasta que no se analice, mínimamente analizable. Tenemos aquí una forma de ser, una idea, una forma de actuar. Es que cuando es una información muy pesada, muy fuerte, solemos evaluarla a la luz de que esté publicada en otros lugares, no solamente en un lugar. Si 3 medios de información, esa es nuestra actitud, nuestra forma de actuar. Si está publicado algo en a lo menos 3 medios de comunicación israelí, diferentes medios, entonces no lo pensamos en compartirlo. Cuando hablo de informaciones muy pesadas, como nos ha pasado en otras ocasiones. Primero lo tenemos, de hecho ha habido, especialmente cuando empezó la guerra en Gaza y cuando continuó, recibíamos informaciones al minuto y no podíamos compartirlas, incluso sabiendo algo que era verdad, no que no fuera verdad, pero no podíamos compartirlo porque teníamos que revisarlo y estar seguros de que eso se podría decir. De hecho, las fuerzas de defensa de Israel son las que confirman o niegan ciertas informaciones que se pueden dar o no se pueden dar. Incluso los nombres de los que han caído en combate, ustedes saben, primero se actualizan con la familia, se le avisa a la familia, y si la familia autoriza a dar sus nombres, se dan sus nombres. Si no, no se dan. Solamente se puede hablar de bajas. Ha habido 2 bajas, 3, el número que fuere de bajas, pero no se dan los nombres sin el previo permiso familiar. Esto es lo que significa tener informativamente datos que al final no puedes compartir, aunque te vengan directo en la pantalla, porque hay un proceso para explicarlo. Bueno, ahora lo que está pasando en Sueida es lo mismo. ¿En qué sentido? Que llegan muchos datos, muchas informaciones. Ya le he puesto una en un momento, ¿no? Le voy a poner otra, bueno, es la misma. Voy a ponerle otra pantalla para que puedan ver. Estoy intentando, como le digo, que las imágenes sean lo más sencillas. No sé si es apropiado el término que estoy empleando. Aquí vemos soldados del gobierno sirio que resultaron heridos en la ciudad de Sueida durante el enfrentamiento entre las tropas gubernamentales sirias y las milicias drusas. Están sentados frente a una clínica para recibir tratamiento en la aldea de Busra al-Jair. Pero es que las tropas, estamos hablando del gobierno sirio, Yo solo no quiero poner
el acento en esto, pero solamente fíjese un momento, aprecie el tipo de gentes que son del gobierno, los soldados del gobierno sirio. No sé si el aspecto nos dice algo o no. Lo digo de esta manera, ¿eh? No sé si el aspecto nos dice o no nos dice algo. Pero yo creo que indica algo del asunto. Yo voy a poner también algunas imágenes, otra más, te voy a poner en este momento. Es una familia drusa que regresa a Siria por la frontera sirio-israelí. Hay un movimiento de personas, hay mucho miedo, como no puede ser de otra manera. Hay terror. Es que lo que algunos han visto, ya les digo que no lo tenemos todavía. Digo, nosotros no, aunque lo tengamos no lo vamos a poner. Eso ya lo entienden ustedes, ¿verdad? Eso es una norma que tenemos en este canal. Pero en todos los medios de información se van a poner, sin la menor duda. En la mayoría. En las cuentas, en Facebook, en Twitter, en X, se van a poner. Y además las recibimos, porque en nuestra cuenta en X recibimos mucha información de muchos sitios. Se van a poner. Todavía no están saliendo. Pero le digo que van a salir y puede ser que salgan en las próximas horas, aunque algunas ya están corriendo por la red, porque estas cosas enseguida se mueven. Bueno, le cuento lo que están contando los que lo han podido contar. Un anciano recibió un disparo en la cabeza en su sala, en su propia casa. Otro, ancianos, en su dormitorio. El cuerpo de una mujer yacía en la calle tirado. Tras días de derramamiento de sangre en la ciudad drusa de Sueida, en Siria, los supervivientes salieron ayer, jueves por primera vez, para recoger y enterrar a las decenas de muertos que había en toda la ciudad. Insisto que estos datos, estas gráficas, estos vídeos están corriendo la red, pero yo creo que con la mera descripción es suficiente para entender lo que está pasando. Un alto el fuego que durante la noche, de anoche, puso fin a los feroces combates, así se explican, entre la milicia drusa. Oiga, los drusos también tienen su propio, lo digo así entre comillas, su propio ejército, porque están amenazados totalmente para ser aniquilados. Bueno, pues entre ese combate entre la milicia drusa y las fuerzas gubernamentales enviadas a la ciudad, decían para sofocar los enfrentamientos entre combatientes drusos y combatientes que le llaman beduinos de otros grupos yihadistas, resulta que envían al ejército de Siria y lo que hace es masacrar a los drusos. La violencia, esto lo estoy comunicando, insisto, no llega a más de a 2 horas la publicación. La violencia empeoró dramáticamente tras la llegada de las fuerzas gubernamentales, que según cuenta, fíjese, lo cuenta Reuters, ni más ni menos, que Reuters lo cuenta todo. Lo voy a decir así, lo cuenta todo. Según los relatos de Reuters, de una docena de residentes de Sueida, 2 reporteros sobre el terreno y un grupo de seguimiento estaban tomando vídeo de lo que estaba sucediendo. Los residentes describieron como sus amigos, sus vecinos, y esto es lo que lo pudieron contar, insisto, recibieron disparos a quemarropa, en sus casas o en la calle. No se trataba de que fueran combatientes. Hablo de personas que entraban a las casas sin más y los asesinaban. Y si alguien iba por la calle, le asesinaban. ¿Por qué? Porque estaba en la calle. Dijeron que los asesinatos fueron perpetrados por las tropas sirias, identificadas evidentemente por su uniforme pseudo militar y por las insignias que portaban. Además, el Reuters, insisto que lo comunica porque lo sabe todo, porque está en todos los sitios, porque paga a todos los sitios para que le den información, que luego la vende. Esa es la realidad. No estoy diciendo que sea un negocio lícito, cuidado. Estoy diciendo que eso es la práctica. Reuters tiene mucha información, porque la compra. Luego depende cómo la exponga, es otra cosa. Bueno, pues Reuters dice que pudo verificar la hora
y en lugar de algunos vídeos que mostraban los cadáveres que le estoy diciendo. Pero dice que no pudo verificar independientemente quién llevó a cabo los asesinatos ni cuándo ocurrieron. O sea, que lo que Reuter está diciendo es que sí, que ha visto, que ha verificado, pues, la hora y el lugar de algunos vídeos que se mostraban los cadáveres, pero que no sabía quién llevó a cabo los asesinatos. Hombre, yo creo que los de Reuter aquí se han pasado, como decimos en castellano, 4 pueblos y más. O sea que, hombre, ¿quiénes son los cuerpos? ¿Son soldados? Si son soldados, pues habrían sido, dijéramos, los contrarios, ¿no? Pero si son gente de la ciudad, personas, voy a decirlo de esta manera, ancianos, niños, jóvenes, hombres y mujeres, disparados en la calle, que son de ese pueblo, de esa ciudad, de esa zona, pues hombre, lo de no se puede verificar independientemente quién llevó a cabo los asesinatos es una manera de negar la mayor, que ha sido el ejército sirio con los grupos que estaban acompañándoles. En una declaración también emitida en vídeo, hoy mismo, muy pronto por la mañana, el líder sirio se llama Ahmed al-Shara, así se llama, al-Golani, se conocía antes, en su nomenclatura de guerra, al-Golani, dijo que proteger los derechos de los drusos estaba entre sus prioridades. Después de masacrarlos, no, solo pregunto, solo estoy preguntando, no estoy afirmando, solo pregunto, o sea, ¿eso es antes o después de masacrarlos? Y que culpó, dice que culpó a grupos ilegales, así lo llama él, que buscaban inflamar las tensiones por cualquier crimen contra civiles. O sea que grupos ilegales, que no saben quiénes son, pero que estaban al lado del ejército sirio asesinando, grupos ilegales y que no saben quiénes son. Se comprometió, ha dicho, al-Golani, recuerden que al-Golani es el presidente de Siria, que no controla Siria y que no controla su ejército. Y espérese que le descontrolen a él. Porque también, como hay muchas cosas que se dicen, e insisto, nosotros no hacemos mención, por lo general, de todo lo que se cuentan, lo que cuentan en todos los sitios, porque si no, no daría tiempo ni a informar, sería contar y contar y contar historias. Alguien está comentando en la red, están diciendo que si a lo mejor Golani quiere huir, que se quiere ir a otro sitio, como le pasó la anterior a Bashar al-Assad, que se fue a Rusia. Muchas historias se están contando, pero aquí hay una que es absolutamente real. ¿Cuál es? Que no controla el país. Esto no es una historia, esto es una realidad. No controla el país. Porque lo que ha pasado, estas atrocidades que han pasado en pocas horas, demuestran el descontrol que tiene sobre su propio ejército, que no puede controlar un área geográfica tan variada, tan grande y tan diferenciada como es Siria. Se ha comprometido, dice, a exigir responsabilidades a los responsables de las violaciones contra los drusos. No le voy a decir nada más. Solo escuche esa palabra. Atrocidades incontables. Incontables, o sea que no se pueden contar. Pero esto, como digo, por lo general no se va a encontrar a niveles de los medios de comunicación, que no lo van a contar así. Para decir, bueno, pues una guerra parece ser como Reuter. Dice, pues sí, hemos visto cuerpos en las calles, pero no sabemos quién ha sido, quién nos ha disparado. Hombre, que son la gente de la ciudad. ¿Quién va a ser? ¿Los propios de la ciudad? ¿Que se matan a sí mismos? Pregunto, solo pregunto. Él dice que, literalmente ha dicho, que se comprometía a exigir responsabilidades a los responsables de las violaciones contra los drusos, pero no dijo si las fuerzas gubernamentales eran los responsables, que ya sabemos que son también los responsables. O sea que esto hay que decirlo tal cual. Estoy mirando porque puede ser que llegue información muy rápida. Estoy esperando de un momento a otro que entre información. Si entra, se lo cuento enseguida, porque quien nos lo está transmitiendo es de confianza, vamos a decirlo así. Bien,
La declaración anterior del gobierno sirio sobre el alto el fuego, voy a poner más imágenes que seguramente nos van a ayudar a tener un poco más de contexto. Son imágenes de estos días, ¿eh? Este es el ejército de Siria, con material pesado. Hablamos de tanques, hablamos de material de guerra pesada contra, supuestamente, una zona, un pueblo, una región. Ese es el Ministerio del Interior, que se ha quedado, como ya le digo, en el exterior. Imagínese este tipo de gente por las calles, ¿eh? Solo piense usted un momento, este tipo de gente, este es el ejército, en las calles de Sueida. Imagínese por un momento. La declaración anterior del gobierno sobre alto el fuego en la región decía que una misión de investigación estaría viendo esos crímenes y esas violaciones e infracciones que ocurrieron, dice, que determinarán quién fue responsable y que va a compensar a los afectados lo más rápidamente posible. Fíjese qué majo, qué bueno, qué cariñoso. Se ha vuelto al Golani, un tipo que ha hecho atrocidades. Y ahora dice que estas atrocidades, que bueno, le va a estudiarlas y que no se preocupen, que va a compensar a todos los que han sufrido lo que han sufrido y lo que están sufriendo y lamentablemente lo que van a sufrir, ¿eh? Estas imágenes que ven son de la parte de Israel, la parte en la cual los drusos salieron de Israel, atravesaron las vallas y fueron a defender a sus hermanos, que insisto, lo más peligroso que pudieron hacer, ¿eh? Porque eso está plagado de yihadistas. Y de donde están estas zonas, y de hecho por eso Israel tiene una zona de contención. Imágenes, insisto, del lugar, este es el Ministerio del Interior de Siria. Los residentes de Sueida, con los que habló Reuters, dijeron que el derramamiento de sangre había profundizado su desconfianza en el gobierno liderado por los islamistas de Damasco, más que evidente, y sus preocupaciones sobre, se llama la Shara, al Golani también se llama la Shara, garantizaría que algunos grupos minoritarios de Siria estuvieran protegidos, que es lo que dijo. Pero hombre, está claro que no los ha protegido, es más, está claro que los ha masacrado. Y eso es lo que hay que pedir, igual, justicia internacional. ¿Habrá justicia internacional? ¿Habrá justicia para que estas violaciones sectarias, como se definen, que están azotando la región de Siria, donde cientos de personas de la minoría, también, otras minorías, alawita, también fueron asesinadas por las fuerzas alineadas con la Shara? ¿También ellos? Mire, no puedo seguir el ritmo de las llamadas que llegan ahora sobre los muertos. Ha dicho Kenan Azan, que es un dentista que vive en las afueras orientales de Sueida y que habló con Reuters por teléfono. Dijo que acababa de enterarse del asesinato de un amigo suyo, un ingeniero agrónomo que se llama Anis Nasser, quien, según dijo, había sido sacado de su casa por las fuerzas gubernamentales esta semana. Hoy encontramos su cadáver entre un montón de cadáveres en la ciudad de Sueida, dijo Anis Nasser. No, dijo el Nasser fue la persona asesinada. Esto es lo que está sucediendo. Otra persona, residente también de Sueida, recuerdo que le estoy comentando lo que está compartiendo, lo que están diciendo los medios de comunicación, y en particular lo que está compartiendo, publicando, es lo más correcto decirlo, Reuters. Dice que otro residente de Sueida, que pidió no ser identificado más que como Amer, un nombre muy genérico, por temor a la represalia, dice que compartió un vídeo que, según él, mostraba a sus vecinos asesinados en su misma casa, sin enfrentamiento, sin lugar a que estaban disparando, entraron a la casa, sin más, los asesinaron. Las imágenes que ven son de la televisión, en la cual se ve la explosión del Ministerio del Interior, y una vez más están mezcladas las imágenes entre las salidas de los drusos de Israel para ayudar a los drusos en Siria y mezcladas con las imágenes de la respuesta de Israel. Otro vecino de Reuters, que dijo que no se quería tampoco identificar,
Dice que mostraba el cuerpo de un hombre en una silla. En el suelo yacía un anciano con una herida de bala en la sien y un hombre más joven, boca abajo, lo digo como lo están publicando Reuters, con un gran charco de sangre. Al igual que otros casos y descripciones de asesinatos en la ciudad, Reuters dice, lo dice Reuters, que no puede verificar quién era responsable. A mí esto me parece un poco ya fuera de lugar. Que Reuters diga que tiene imágenes y que las publique de lo que ha pasado y diga que no sabe quién ha sido, cuando todos, o la inmensa mayoría de las personas que han entrado a su casa, que vivían allí, hombre, lo que no son es del ejército de Siria. No, estos son drusos que vivían pacíficamente en sus casas y que han entrado y los han masacrado. ¿Cómo pasó exactamente el 7 de octubre del 2023? Mire, esta es la táctica del yihadismo internacional. Tomar el control de los pueblos, de las ciudades, del país y empezar a masacrar. Esto es la realidad. No se puede, no hay que ser, ya le digo, ni analista, ni científico, ni superperiodista, ni tener información de la CNN, ni de Reuters. Esto es la realidad. El yihadismo internacional lo que pretende es aniquilar la cultura, primeramente la cultura de Israel, o sea, al pueblo judío, y por ende la cultura judeocristiana, la cual es la base de Occidente. Y podemos mirar para otro lado, como muchas gentes hacen, pero esto es lo peor que se puede hacer. Lo peor que se puede hacer es olvidar el tema, decir, bueno, esto no va conmigo. Estoy muy lejos, aquí estoy en mi país o en otro sitio, esto a mí no me afecta. Eso es lo peor que puede hacer, y sobre todo cuando alguien es, o se define, es o cree. Sí, voy a poner unas imágenes, un segundito, por favor, permítame. Le voy a poner el previo, ya está puesto el previo. Esto es lo que estamos hablando de ello, que es de los drusos que están en alerta ahora mismo. En este momento están en la alerta, porque las fuerzas sirias han sido desplegadas de nuevo. Y le voy a poner información de... No es que me vaya a saltar la información, pero hemos recibido una información de última hora y quisiera compartirla también con ustedes. Permítame que estoy intentando... Alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, ni más ni menos, que ha denunciado el derramamiento de sangre en el sur de Siria y exige una investigación rápida. Ahora, después de que ha habido una masacre previsible, porque esto ya se estaba diciendo, esto es previsible, ahora el alto comisionado dice que va a exigir una investigación. Eso es todo lo que tiene que decir la ONU, una investigación. Pero ¿dónde estamos? ¿Pero dónde estamos? Para que de repente se ponga a hablar la ONU de que lo que va a exigir es una investigación al asunto. Mire, el portavoz del Ministerio del Interior y de Defensa no han respondido a las preguntas que le ha hecho Reuters. Bueno, hay que entenderlo, es que no han podido recoger los cristales ni colocar las mesas. Se lo digo así, solo coloquialmente. Tiene sentido que no hayan respondido a lo que Reuters les ha dicho, porque no tienen capacidad ahora. Tengan en cuenta que el Ministerio del Interior ha sido arrasado, que fue en su momento lo que paralizó lo que podía haber sido una masacre de consideraciones increíbles. No es que no lo sea ahora, es una masacre terrible, pero podía haber sido exponencialmente imposible de asumir. No es que se asuma lo que está pasando ahora, pero comparado podía haber sido algo sin capacidad de comprensión para que lo podamos entender. Bueno, pues ha dicho Reuters sobre si las fuerzas gubernamentales eran responsables de los asesinatos en las casas y en las calles, y claro, el portavoz del Ministerio del Interior y de Defensa, se llama así, de Siria, no ha respondido. No, es que no puede responder, o si fuera como debería de ser, en todo caso, tendría que decir, pues se nos ha escapado de las manos, hemos sido nosotros. Eso no lo va a decir, claro, eso no lo va a decir. Bueno, la red siria de derechos humanos, hay una red siria de derechos humanos que está evidentemente en Siria, pero también en Londres, que tiene información centralizada y que le llega de quien le tiene que llegar y sabe lo que están diciendo. Dice que es un organismo que ha documentado
las violaciones de los derechos humanos durante la guerra civil y ha continuado, digo, la guerra civil con Bashar al-Assad. O sea que hay experiencia en saber cómo tienen que tratar las noticias. Ha continuado su trabajo. Dijo que había verificado, atención con este dato, son datos estadísticos, la muerte de 254 personas en Sueida, incluyendo personal médico, mujeres y niños. Lo vamos a ver en los medios de comunicación. ¿Lo vamos a ver en los medios de comunicación? No, porque la ONU ya ha dicho que lo va a investigar. El Ministerio de Interior y de Defensa de Siria dice que no están preparados para responder. La ONU dice que, bueno, vamos a ver qué pasa. Pero esta red siria de derechos humanos está dando cifras concretas que Reuters confirma, pero que no afirma. Confirma que ha pasado, pero no saben quién ha sido. O sea, han visto los asesinados en las calles, en las casas, pero no saben quién ha sido. Esto es interesante que lo diga Reuters. Interesante, digo, terriblemente interesante que lo diga. ¿Saben ustedes lo que pasó también, no? En un hospital en Sueida, donde está la zona drusa, entraron los yihadistas, el ejército sirio, y asesinó a todos los médicos, a todas las personas que estaban en el hospital, enfermeras, médicos, auxiliares. El hospital, igual que las calles, totalmente arrasado, con todos los cuerpos y los cadáveres en el suelo lleno de, evidentemente, de sangre, ¿no? Mire, el director de Fadel al-Buhani dijo que la cifra incluía ejecuciones en el campo. Había sirios muertos por ataques israelíes, dice, y otros muertos en enfrentamientos, pero que tomaría tiempo desglosar las cifras de cada, ha dicho, categoría. Al-Buhani dijo que la red también había documentado casos de ejecuciones extrajudiciales de las fuerzas gubernamentales por parte de las milicias drusas. O sea que los drusos también ha habido ejecuciones extrajudiciales. Mire, es que están disparándose en las calles, están entrando a las casas y asesinando. ¿Se trata de una ejecución si disparan a uno que está haciendo eso? Yo pregunto solo, no soy técnico de nada, pero me hace esta reflexión. O sea que si entran los asesinos del ejército sirio a disparar a la gente en las calles y en las casas y los otros le responden, ¿eso es una ejecución extrajudicial o es defensivo o es, no sé, solo estoy preguntando, A lo mejor habrá alguien que tiene mucha más capacidad documentada para decir legalmente eso qué significa. El gobierno de Siria no ha proporcionado hasta el momento. Ahora son las 12:43 en España, la 1:43 en Israel. Hasta este momento no ha proporcionado un número exacto de muertos entre sus tropas o entre los civiles asesinados en Sueida. Hasta esta hora no lo sabemos. El Ministerio de Salud dijo que se encontraron decenas de muertos, tanto de los miembros de las fuerzas gubernamentales como de civiles en el principal hospital de la ciudad, pero no ha dado más detalles. Y estos detalles que nos está dando son las personas que han podido filmar, los drusos particularmente, que han podido filmar con sus celulares, sus teléfonos móviles, decimos aquí, y lo han compartido por la red. Por eso estoy diciendo que es muy probable, ya está corriendo por la red, pero que todavía vengan imágenes mucho más difíciles de digerir. Claro, luego después, cuando hay un enfrentamiento, cuando hay guerra, decimos, pero ¿por qué pasan estas cosas? Mire, y haciendo una comparación, traspolando lo que pasó, insisto, en Gaza, la guerra en Gaza no empezó porque Israel quiso empezar una guerra. Es que empezó porque más de 3.000 terroristas entraron en Israel, en los kibbutz, y asesinaron de las formas más terroríficas a mujeres, a niños, ancianos, enfermos, hombres, jóvenes, mayores, brutalmente. Más de 1.200 personas brutalmente en pocas horas, y se llevaron 200 y pico personas secuestradas, incluidos sus cadáveres. Y han pasado ya
651 días. Así empezó la guerra. Luego después, claro, cuando hay la respuesta de Israel, las atrocidades, la respuesta. Oiga, es que la respuesta no es una respuesta, es la justicia que tiene que hacerse efectiva. No es posible que continúen ahora mismo 50 personas secuestradas, entre los que están vivos y sus cadáveres de los que están muertos, secuestrados por Hamás en el campo de concentración de Gaza. Bueno, pues lo más parecido a todo eso lo acabamos de ver. ¿En dónde? En Sueida, en la zona drusa, donde todavía van a salir muchas imágenes al respecto. Bueno, todo esto lo voy a seguir compartiendo esta tarde. Hay mucha más información y está llegando mucha información. Mucha más información. Se la cuento después, a las 18:45, porque, insisto, hay que estar muy atento, ya os lo dije esta mañana, al fin de semana. Lo que entendemos como fin de semana. Recuerden que hoy es viernes, en Israel empieza Shabbat, hasta mañana por la tarde. Tenemos el sábado, el domingo. Este periodo de tiempo de unas 48 o más horas va a ser muy crucial para el próximo destino de lo que pase en Siria, de lo que pase en Sueida con la comunidad drusa, de lo que pase en Israel y también, se lo digo de esta manera, de lo que pueda pasar al Golani, al presidente de Siria. Todos estos datos y más informaciones se las comparto a usted en la siguiente edición de noticias. Me despido de ustedes, voy a mirar por si hay una última actualización que se la pueda compartir. En principio seguimos con la última información. Bueno, hay una información, pero es que la voy a decir, pero sigo como siempre. Los mediadores dicen que se muestran optimistas sobre la posibilidad de un acuerdo en Gaza la próxima semana. Eso lo han dicho ya hace 4 semanas. No se lo digo así solamente para... No quiero ahondar en el tema. Va a llegar. Pero ya digo que estamos en el día 651, ¿eh? Antes de 700 tendremos otra situación. Pues, estimados amigos, me despido de todos ustedes. Son las 12:48 minutos. Nos vemos después, si el cielo lo permite, a las 18:45 con la información que nos haya llegado. Tenemos el análisis de don Marcos, tenemos a doña Isabel, tenemos el análisis que hacemos todos los días, tenemos las actualizaciones. Hay mucha información. Vamos a ver si la podemos digerir, porque lo que está pasando en Sueida, en la zona drusa, esto es casi incontable. No se puede contar, pero hay que decirlo. Nos vemos después. Le dejo con el anuncio del viaje a Israel. Sí, seguimos con ello. Seguimos con el anuncio del viaje y también recordarles, en la parte superior de la pantalla del chat tenemos la página, que estamos empezando con ella, lanzándolo. Tenemos una mini tienda, lo digo así, ya ha empezado la tienda. Hay productos que estamos diseñando que nos puedan servir para también comunicar y que también que nos puedan ayudar en la formación y en la extensión del programa. Así que también está el viaje a Israel ahí, todos los datos, etcétera, etcétera. Cuando tenga oportunidad lo visita. Muchas gracias, un fuerte abrazo y nos vemos después, hemos dicho, a las 18:45. Muchas gracias por su atención y no se olvide de bendecir Israel y no se olvide también de poner el like, el me gusta, porque permite que el programa se extienda más. Muchas gracias. Shalom, ¿estás listo para vivir una experiencia única? Explora los lugares más emblemáticos de Israel, como Jerusalén, Tel Aviv y muchos en estos 7 días. Una experiencia que no olvidarás. Es fácil, solo escanea el código QR y llena el formulario sin compromiso. Así sabremos quiénes quieren unirse a este increíble viaje. Elige la opción que más te interese. Billete de avión y tour completo o solo el tour. Lo que más te convenga. No dejes pasar esta oportunidad. Inscríbete ahora y prepárate para un viaje de ensueño a Israel. Te esperamos.